Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí. Integrantes: Emily Paola Acosta, Wendy Janet López, Rosa Noelia Mero, Wilson Ronaldo Mendoza, Evelyn Dayana Vera. Materia: Epistemología de la Economía. Tema: La Escuela Mercantilista. Facultad: Ciencias Económicas. Semestre segundo B. Introducción del mercantilismo. Este es un conjunto de ideas económicas que considera que la prosperidad de una nación, Estado, depende del capital que pueda tener y que el volumen global del comercio mundial es inalterable. El capital, que está representado por los metales preciosos que el Estado tiene en su poder, se incrementa sobre todo mediante una balanza comercial positiva con otras naciones, o la que es lo mismo que las exportaciones sean superiores a las importaciones. Los pensadores mercantilistas preconizan el desarrollo económico por medio del enriquecimiento de las naciones, gracias al comercio exterior, lo que permite encontrar salidas a los excedentes de la producción. El Estado adquiere un papel primordial en el desarrollo de la riqueza nacional, al adoptar políticas proteccionistas y en particular estableciendo barreras arancelarias y medidas de apoyo a la exportación. La escuela mercantilista. Este es un conjunto de políticas o ideas económicas desarrolladas en Europa entre el siglo XVI y XVII, a mediados del siglo XVIII. Consistió en una serie de medidas tendentes a unificar el mercado interno y tuvo como finalidad la formación de estados o nación lo más fuertes posible. Los mercantilistas fueron los que dieron origen al proteccionismo económico y a la intervención del Estado en la economía. Antecedentes históricos de la escuela mercantilista. La autosuficiencia de la comunidad feudal lentamente le cedió el paso al nuevo sistema del capitalismo mercantil. Las ciudades que tenían un crecimiento gradual durante la Edad Media aumentaron en importancia. El comercio floreció tanto al interior de cada país como entre los países y se expandió la utilización del dinero. El descubrimiento del oro en el hemisferio occidental facilitó el crecimiento volumen del comercio y estimuló las teorías acerca de los metales preciosos. Los grandes descubrimientos geográficos, basados en parte en el desarrollo de la navegación, ampliaron la esfera del comercio. La producción era en pequeña escala, pero el comerciante mediante cada vez más entre el productor y el consumidor. Aun cuando a los ojos de la aristocracia de terratenientes seguían siendo comerciantes despreciables, los comerciantes capitalistas se convertían en figuras claves en el mundo de los negocios. ¿Cuáles son los principios fundamentales de la escuela mercantilista? Oro y plata son la forma más deseable de riqueza. El nacionalismo, las importaciones, el colonialismo y monopolio del comercio, la oposición a la ineficiencia, el gobierno central, la población grande y trabajadora. A continuación, la compañera Evelyn. ¿A quién beneficiaba o trataba de beneficiar la escuela mercantilista? Capitalistas, reyes, funcionarios de gobierno, diversos países como Inglaterra, Francia, España. Conducta de búsqueda de renta económica. Leyes para la producción. El mercantilismo y el suministro de trabajo. Dentro del mercantilismo se solía pensar que era necesario que existieran salarios bajos, a raíz del pensamiento de que un salario bajo generaría un incremento de fuerza laboral, una reducción en el ocio. Esto debido a la percepción de que las personas, al percibir un sueldo alto trabajarían menos horas. Visto o explicado desde esta perspectiva moderna, los mercantilistas hacían énfasis en el efecto del ingreso de un incremento en el índice de ingresos, es decir, que los índices de salarios evaluados incrementan ingresos por hora, lo que permite a los trabajadores comprar horas de ocio.
Dentro del tema también se menciona que se pasaba por alto el efecto de sustitución, que fue explicado en 1930 por el economista británico Lionel Robbins. ¿Qué es el efecto sustitución? El efecto de sustitución de Robbins plantea que un incremento en el índice de salario significa que los trabajadores deben renunciar a más ingresos por cada hora de ocio consumida, lo que implica que el costo del tiempo de ocio se incrementa. Entre más trabajos, menos dinero. A continuación, mi compañera. ¿En qué forma la escuela del mercantilista era válida, útil o correcta en su época? La escuela mercantilista tuvo varios aciertos en cuanto a la forma en que percibían el ingreso laboral, ya que existen estudios contemporáneos que evidencian que los salarios más elevados generan semanas de trabajo más cortas. Sin embargo, estos resultados se ven relacionados al bienestar individual de cada trabajador, ya que consideran que si el trabajador valora más una hora de ocio, entonces el trabajar menor le genera mayor bienestar. ¿Qué principios de la escuela mercantilista se convertirán en contribuciones perdurables? Los mercantilistas hicieron una contribución a la economía para hacer un hincapié a la importancia del comercio internacional. En ese contexto, también se desarrollan la noción económica y contable de lo que hoy en día se conoce como la balanza de pagos entre la nación y el resto del mundo. Por fuera de estas contribuciones los mercantilistas contribuyen con muy poco a la teoría económica como se los conoce hoy en día. La mayoría de ellos no logró captar que un país se volviera más rico no solo por empobrecer a sus vecinos, sino también al descubrir una mayor cantidad de recursos naturales, producir más bienes de capital y utilizar la mano de obra en una forma más eficiente. En un desarrollo mercantil, su propia justificación marca en que los principios que pusieron en práctica fueron los países europeos y lo que tomaron como base de desarrollo económico, y se pensaba en el desarrollo en lo que enriquecía a un país. Tanto para las relaciones mercantiles, la gran tarea de los países es poder garantizar un saldo positivo en las exportaciones sobre las importaciones realizadas en un país en vía de desarrollo. Cuando los mercantilistas hicieron muy pocas contribuciones directas a la teoría económica, si indirectamente la economía y el desarrollo económico, en primer lugar, influyeron permanentemente en las actitudes hacia el comerciante. La aristocracia medieval había clasificado a las personas dedicadas a los negocios como ciudadanos despreciables de segunda clase, sumergidos en estiércol de comercio y el intercambio de dinero. El mercantilismo persistente. Algunas de las doctrinas del mercantilismo no han desaparecido por completo. Ciertas ideas y políticas presentes en los siglos XX y XXI se asemejan a las ideas de hace 200 o 300 años. Las naciones aprobaron aranceles elevados y devoluciones de sus monedas para así importarlas. También se pensaba que la devolución de la moneda reduciría las importaciones de la nación al hacer que éstas resultaran más costosas. A continuación, mi compañera.
Bueno, vamos a hablar sobre William Petty, que fue uno de los representantes del mercantilista. William Petty nació en 1623 y murió en 1687. Fue un mercantilista que ofreció algunas nuevas ideas precursoras de la economía clásica. Antes de llegar a sus 16 años de edad, Petty dominaba el latín, el griego, el francés, las matemáticas, la astronomía, entre otros. Fue hijo de un pobre pañero. A pesar de eso, llegó a disfrutar de grandes riquezas, fama y honor. A continuación, voy a hablar sobre los puntos de vista del mercantilista de Petty. Petty estableció varios puntos de vista en varias obras, como en un trato de impuestos y contribuciones que fue publicado en el año de 1662. Palabra al sabio de 1664, la anatomía política de Irlanda, que fue escrita en el año de 1672 y publicada en el año de 1691, y la política de Arithmetics, escrita desde 1672 hasta 1676, publicada por primera vez en 1690. Petty estaba a favor de un comercio exterior, ya que en parte era porque él creía que eso evitaría el tan difundido contrabando. También quería que los bienes importados sean impuestos. Estos bienes causarán impuestos, ya que sería un poco más apreciados que las mismas cosas cultivadas o fabricadas en el país, si estos impuestos fueran un poco más factibles. La importación de materia prima se debería abordar poco a poco, es decir, grabarla ligeramente. Petty expresó un entusiasmo por la visión mercantilista del empleo total en su obra de Un trato de impuestos y contribuciones. Pero Petty asimismo se oponía a que ahorcaran a los ladrones. Él decía que por qué castigar con muerte a dichos ladrones y en vez de castigarlos siendo esclavos y así poder alcanzar algo de lo que hayan hecho. También Petty pensaba que el Estado debería emplear a los desempleados para que así ellos pudieran trabajar en las carreteras, en los drenajes de los ríos, en la plantación de árboles, extraer minerales, entre otros. En este sentido fue un predecesor de aquellos economistas contemporáneos que abogaban por el empleo en el servicio público para que se reduciera el desempleo estructural. Lo siguiente. ¿Cómo se financiarían esas obras públicas? Es allí donde también entran Keynes, que para Keynes la respuesta era imprimir una moneda o solicitar préstamos al público, pero en cambio para William Petty era por medio de impuestos, debido a que las personas se preocupaban por sus ingresos más que por los de sus vecinos. Es decir, que un impuesto proporcional no importaría, siempre y cuando el dinero se gastaría dentro del país. Bueno, seguimos con las conclusiones. En sí, el mercantilismo está representado por estos tres grandes pensadores que fueron Thomas More, William Petty y Colbert. Los grandes pensadores de esta época estaban interesados en cómo incrementar la riqueza y el poder de los estados y naciones. Sus orígenes estaban ligados a la centralización del poder, que se alcanzó con el Estado absolutista. También surge la actividad del comercio internacional, que indica que las exportaciones deben ser mayores que las importaciones y también deben tener un impuesto, como ahora también existe.
Las guerras que producía el mercantilismo era perjudicial al desarrollo económico de las naciones. Eso era el defecto que tenía el mercantilismo. En el siglo XVIII, el mercantilismo entró en una crisis y desapareció desapareció definitivamente en el siglo XIX ante las nuevas teorías que fueron apareciendo, como la de la fisiocracia. Gracias. Gracias, esta fue nuestra presentación sobre el mercantilismo.